thought it was thunder. So he goes, look outside. I looked outside. I said, holy shit, it looks like a plane hit it or something. And it was on 11 September 2001. I was in California at that time, so we were seeing this event in TV in the morning, and as you can imagine, I was upset by this. Everybody was upset, so we're thinking, oh, what's happening? And so one thing that you can do about that, you look it over. And Berkeley, where I was, is a place with many bookstores. So I went in a bookstore just looking at books to relax. And I found a book about peak oil. The first time I saw the concept of peak oil written, it's like, what the hell is this? Peak oil? What is this? And so, but I had this flash in my mind, wow, that's the reason. Everything has a reason. Everything clicks together. We have peak oil, we have a scarcity of oil, and then we're starting a phase of wars for oil. Cientos de miles de discursos se han escrito desde entonces con la voluntad de desgranar las causas de semejante barbarie. Muchos coinciden en señalar al petróleo como factor decisivo, pero no solo de este terrible suceso, sino de toda una cadena de consecuencias diseñada por Estados Unidos para acercar a Osama Bin Laden y hacerse con el control de territorios estratégicos de Oriente Medio. Una ofensiva internacional lanzada bajo la rúbrica de guerra al terror, en la que grupos terroristas como Al-Qaeda componían un nuevo eje del mal contra el occidente civilizado. Para entender las relaciones centro-periferia, norte-sur, de alguna manera, ese choque de civilizaciones que se habla, que yo creo que más que choque de civilizaciones lo que tendríamos que ver pues es un intento de predación mayor de los países centrales sobre los periféricos, y estos pues que se resisten como pueden, muchas veces de forma injustificable, pero como pueden, se resisten de estos intentos. Bueno, pues esto tiene que ver mucho con la energía, y yo creo que la historia del sudeste asiático desde la Segunda Guerra Mundial es una historia del intento del control del petróleo de estas regiones, y no se entiende lo que ha ocurrido en Irak, ni en Arabia Saudí, ni en Irán, ni tampoco, ni mucho menos lo que se ha ocurrido en Israel y en Palestina, por lo tanto, sin entender que este era un elemento absolutamente central de la geoestrategia a nivel internacional. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En 1989, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética ponía fin a la Guerra Fría y al equilibrio de fuerzas de las dos superpotencias mundiales. En 1991, la Guerra del Golfo ensayaba las reglas del juego de un nuevo orden internacional, en el que la hegemonía estadounidense se imponía en el ámbito militar, político y económico. El capitalismo neoliberal se erigía sin freno en las décadas siguientes, como doctrina modelo de un mundo en proceso de globalización. El motor que movía tan poderoso engranaje funcionaba no solo, pero fundamentalmente a base de petróleo. US has always had a lot of energy. I mean, they have the largest coal reserves in the world. They have now had a lot of oil, but they have consumed a lot of it. They have natural gas. They've always been a fossil fuel kingdom, so to speak. Europe, on the other hand, has coal, but very little oil and natural gas. So it's a completely different story if you compare United States and US. And many people don't understand the reality that US is an oil country. I mean, you know that they are importing oil, but they are also producing a lot of oil, much more than Europe ever will produce. Antes de la crisis del 2007-2008, la Unión Europea era un serio aspirante a superpotencia que de alguna manera tenía una moneda que rivalizaba con el dólar y que tenía una capacidad de influencia a nivel internacional muy fuerte. Hemos pasado en muy poquitos años de tener un papel mucho más subalterno del que teníamos, ya digo, hace una década a lo sumo, ¿no? Y para entender esto tenemos múltiples factores, pero desde luego un factor determinante está siendo el tema energético. Mientras Estados Unidos ha sido capaz de aumentar su extracción, pues la Unión Europea ha visto como sus reservas, las que estaban en el Mar del Norte, han seguido una caída muy brusca como consecuencia de haber pasado ya hace mucho tiempo su pico de máxima extracción.
La Agencia Internacional de la Energía sitúa en los 3 primeros puestos del ranking de países productores de petróleo a Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia, 3 potencias con relaciones de amistad y enemistad tremendamente estrechas. A cierta distancia les siguen China, Canadá, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y México. Estos países son responsables de las 2/3 partes de la producción mundial de petróleo, un recurso tanto más estratégico cuanto menos abundante. Gail Berber sostiene en este sentido que la disfuncionalidad de nuestro sistema económico crece exponencialmente conforme nos aproximamos a los límites geológicos del petróleo. Oil supply limits as being behind the financial crisis of 2008 and of the problems we're seeing right now and the continuing problems that we've been seeing all along. I think oil limits indirectly were behind earlier recessions that we had, and they've continually got more severe, and we've had all this quantitative easing and things, and that's all been to hide all these problems that we have that are, a big piece of it is related to high oil prices. And of course we're running into other limits as well too, so they go into the same effects on the economy. La perspectiva que pone bajo la luz el pico petrolero impacta de bruces con la independencia energética de las grandes potencias, cuestión vital para el mantenimiento de sus hegemonías. Si entendemos por gobernanza el modo de regulación de las relaciones entre Estado, sociedad, actores económicos y organismos internacionales, esta se ha visto seriamente transformada por los avatares petroleros. Un ejemplo de ello es la frecuente utilización de las rentas del petróleo para ejercer medidas de presión desde el exterior, pero también desde el interior de determinados gobiernos incómodos. Por otro lado, el declive de las reservas de petróleo hace del gas el segundo recurso en liza y convierte la construcción de oleoductos y gaseoductos en objetivos estratégicos de todo petroestado. En esto consiste a grandes rasgos la petropolítica. Uno de los problemas que plantea la llegada del pico del petróleo es que hay una tendencia a abordar este problema de una manera clásica, es decir, sin querer cambiar nada y únicamente asegurarte que tú tendrás más petróleo, y una manera muy simple de hacerlo es mediante la guerra. No es únicamente la escasez de petróleo la que explica estos conflictos, pero es un factor que ha tenido un peso bastante grande. Un caso, por ejemplo, paradigmático es el de Egipto. Egipto era un país que exportaba petróleo hasta el año 2011, y casualmente el año 2011, que es cuando estaban las revueltas, dejó de exportar petróleo porque su propia producción había ido bajando hasta encontrarse con su propio consumo. Y en ese momento el país dejó de exportar petróleo. Retirar los subsidios a los alimentos, la gente se enfadó porque, claro, la gente ahí es muy pobre y la renta media es muy baja y demás. Y entonces llegaba un momento que no podía ni pagarse la comida. No obstante el cambio político logrado en Egipto en febrero de 2011, la caída de la dictadura y el posterior establecimiento de la democracia, la calma no parece haberse asentado en el país. La desaparición del saldo exportador de petróleo en muchos de los países en los que estallaron las denominadas primaveras árabes evidenciaba un problema que iba más allá de lo político. Algo parecido pasó en Siria. Siria también exportaba cierta cantidad de petróleo, no muy grande, pero una cierta cantidad de petróleo, y también llegaron a su máximo productivo hacia el año 2000, desde entonces estaba decayendo, y de un momento dado los ingresos por el petróleo eran muy bajos, y en medio de otros problemas sociales que también tenían allá, se produjo una rebelión y un estallido. En 2009, Bashar al-Assad anunciaba la construcción de la llamada tubería chiita, un megagaseoducto de financiación ruso-iraní que conectaría Irán, Irak y Siria con Europa. Del otro lado, Estados Unidos y Arabia Saudí firmaban un acuerdo para la construcción del Arab Gas Pipeline, otro megagaseoducto que recorrería Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Israel. Las ciudades sirias de Homs, Palmira y Alepo, proyectadas como nodos del primer gaseoducto, están a día de hoy en ruinas.
Lo que había sido una revuelta social en principio pacífica adquiría la dimensión de cruenta guerra civil. En el transcurso del conflicto, los grupos rebeldes enfrentados al gobierno, de naturaleza muy diversa, pasaron a incluir a fuerzas del ISIS en sus filas. Un fenómeno que, peligrosamente conectado con los más recientes atentados yihadistas en suelo europeo, ha precipitado la intervención de la comunidad internacional en la guerra siria. Una guerra hoy ya delegada que ha desplazado a más de 10 millones de personas y cuyas causas parecen estar estrechamente imbricadas a los intereses estratégicos de las grandes potencias. Y si uno sigue un poco la ruta del petróleo, se da cuenta de que está detrás de conflictos como en Nigeria o cuando se secesionó Sudán del Norte en Sudán del Sur. El petróleo es un factor, no es el determinante, pero es un factor relevante en el caso de Irak. Si uno va mirando la conflictividad geopolítica de nuestros días, se da cuenta de que hay un impacto de los combustibles en general y en particular del petróleo que es bastante elevado. Hay evidencia empírica de que aquellos países que tienen muchos recursos naturales tienen conflictos. Hay más probabilidad de que tengan conflictos. Pero esto no es que estén condenados a tener un conflicto. El motivo o la responsabilidad no es que tengan recursos naturales. Quizás sin recursos naturales no tendrían tantos conflictos, pero el problema no es el recurso, el problema es las instituciones con que cuenta el país para gestionar esos recursos. El ejemplo más típico es Noruega. Noruega es un país que tiene unos ingentes recursos de gas y sin embargo es la nación más democrática, una de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, sistema de bienestar impresionante, gran democracia, gran cooperación al desarrollo, siempre se pone como modelo. Y es un gran productor de hidrocarburos, vive de sus hidrocarburos. Noruega no ha tenido conflictos por el control de su petróleo, conflictos a nivel internacional, pues por dos razones básicamente. Una, porque es un país enriquecido, con unas relaciones íntimas con la Unión Europea, aunque no esté formalmente dentro de ella. Un segundo factor que también es determinante son las cantidades de recursos que tenemos. Noruega, efectivamente, ha sido un extractor de petróleo y de gas importante a nivel mundial, pero ni mucho menos un país determinante en este tema. Noruega no es ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Arabia Saudí, está muy lejos de serlo y está muy lejos de haberlo sido, porque de hecho Noruega ha pasado ya hace mucho su pico del petróleo y está descendiendo sus capacidades extractivas de forma importante, ¿no? Yo creo que para entender realmente la jugada de dónde hay conflictos y dónde no, pues tendremos que entender el papel y el peso que puede tener ese país a nivel internacional. Hay un índice de gobernanza de los recursos naturales, el primero es Noruega, luego tienes Canadá, tienes Estados Unidos, son claramente países que viven de sus o que tienen un fuerte componente de recursos naturales y que no les está abocando al conflicto. Pero luego tienes también México, está Brasil. ¿Y por qué estos países no tienen conflictos? No porque tengan menos recursos o sus recursos sean de diferente color, sino porque cuentan con instituciones sólidas, son sistemas democráticos que permiten gestionar esos recursos de manera adecuada y que no lleven al conflicto. A diferencia de otras petroleras del mundo, Pemex cuenta hoy con dos fortalezas que la distinguen. Por un lado, tiene una reforma energética cuyo potencial transformador apenas comienza. La vitoreada democracia mexicana de Peña Nieto alcanzaba su cénit en 2013 con una reforma constitucional que ponía fin al monopolio petrolero del Estado y abría las puertas a las inversiones privadas de los gigantes internacionales. Una maniobra muy aplaudida por la prensa internacional que silenciaba, por otro lado, las persistentes violaciones a los derechos humanos en el interior del país, denunciadas por organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Brasil, por su parte, acusa en estos momentos una crisis de corrupción política empresarial que afecta a la legitimidad de todo el sistema. La petrolera estatal Petrobras y buena parte del espectro político brasileño se encuentran en el centro del escándalo. No obstante, estos hechos no son óbices para que en México y Brasil celebren junto a Noruega su ejemplar gobernanza de recursos naturales. Y ahora lo coloco con otro ejemplo, ¿no?
El caso de Venezuela es un país en el cual, por ejemplo, durante mucho tiempo Estados Unidos ha tenido capacidad de controlar, pues de alguna manera, la política de ese país. Cuando Estados Unidos ha dejado de tener esa capacidad de control, pues Venezuela ha recibido unas fortísimas presiones por parte de su vecino estadounidense, pues intentando, entre otras cosas, arrebatarle ese control de los precios y de la capacidad extractiva. No en vano Estados Unidos importa gran parte de su crudo del país americano, de Venezuela, ¿no? Señores de la luna, tápense los oídos, porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Esto mismo podríamos señalarlo con otra historia y de forma distinta, pues con las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí, pues a lo largo del siglo XX o del siglo XXI, relaciones tremendamente estrechas, que han sido tremendamente estrechas porque mientras Estados Unidos proporcionaba armas para el sostén pues de la monarquía de Riad, pues la monarquía de Riad permitía tener una capacidad de extracción que hiciese que los precios del crudo a nivel internacional fuesen baratos y que además Estados Unidos tuviese capacidad de controlar esos precios y esa extracción. Muchos de los países exportadores de petróleo, muy especialmente los estados rentistas, parecen responder a un estilo de gobernanza muy similar. Alta concentración de poder, debilidad burocrática e inexistencia de un Estado de Derecho. Procede sugerir, en este sentido, que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de petróleo que produce un país y el nivel de desarrollo económico, político y social de sus poblaciones. Una compleja dialéctica formulada en una tesis conocida como la paradoja de la abundancia. Transparencia Internacional ha sostenido en varios informes que el petróleo y el gas producen los mayores sobornos después de los contratos del sector armamentístico. Si bien es cierto que países denominados del sur, como Nigeria, Gabón, Angola, son ejemplos documentados de desviación fraudulenta de las rentas petroleras, países líderes de la OPEP, como Arabia Saudí, e independientes como Estados Unidos, distan de ser ejemplos de transparencia. La Unión Europea y también Estados Unidos acaban de sacar normativas contables que obligan a las empresas que están radicadas o que están listadas en la Unión Europea o en Estados Unidos a declarar los pagos que hacen a los gobiernos de recursos naturales. Es decir, en una sola mano, que es el director de Sonatrach, de la empresa argelina de gas, se concentra el 50% del PIB del país y el 98% de las exportaciones. Luego, esa centralización del poder requiere verdaderamente instituciones muy sólidas. ¿Por qué? Porque lo que se dedican los poderes es a redistribuir las rentas, se crean esquemas de clientelismo, de patronaje, etcétera, que están todos descritos por la ciencia política. Entonces, demonizar al recurso es errar el tiro. La diana, donde tiene que trabajarse, es en mejorar las instituciones para que sean capaces de gestionarlos adecuadamente y que redunden esos recursos en el aumento del bienestar de la población y no en guerras y conflictos. Sin embargo, más allá de estos y otros problemas de gobernanza de los petroestados, encontramos un elemento insoslayable que pone la música de fondo a esta compleja coyuntura y que tiene que ver con los límites físicos de los recursos naturales. Hay inestabilidad en los países que producen petróleo porque de repente sus bienes son muy codiciados cuando hay problemas para acceder a ellos, es decir, no quieres ir al mercado, sino quieres ir directamente con la fuerza de las armas a conseguirlos, o bien el país, por eso, porque ya no puede exportar petróleo, no puede ganar dinero, no puede ganarse la vida, pues entra en una situación de inestabilidad. Y hay una inestabilidad creciente en países como el nuestro, que son países fuertemente importadores y en el cual la actividad económica más avanzada, más de país industrializado, no puede funcionar sin el combustible que la pone en marcha. Entonces, yo creo que este proceso se puede ir agravando con el tiempo, y no solo en España, yo creo que es un proceso que poco a poco se va a ir generalizando a todos los países avanzados y será de tanto más grave que, digamos, este combustible necesario para mover la maquinaria económica y finalmente social, pues vaya disminuyendo más. Well, I think that there's wars, oil is so important that you have wars around it. I think that a big issue right now is that the price of oil is not high enough for the oil producers and for the oil exporting countries. So without enough
revenue, these companies are trying to do something else, either to divert the people or try to get some more revenue relative to other Middle Eastern countries, for example. So what happens is you end up with more war in the Middle East, you get more revolutions, you get the situation you've had in Egypt and Syria. You also get the kind of situation with Russia being more concerned about Ukraine paying its fair share for natural gas. Debido a que el petróleo y el gas tienen un origen geológico común, sus reservas se localizan con frecuencia en los mismos yacimientos. Esto les lleva a compartir unas dialécticas geopolíticas, pero a disociarse en otras. Más difícil y más caro de extraer que el petróleo, el gas requiere de complejas infraestructuras de licuefacción, transporte y regasificación, lo que aumenta los riesgos y los costes a lo largo del proceso. Todos estos factores contribuyen a la transformación del escenario energético mundial, en que países productores y consumidores juegan sus cartas con obvias implicaciones geopolíticas. Estamos viendo verdaderamente un cambio importante en la actitud rusa y hay mucha preocupación en las cancillerías occidentales. Se empieza a ver a Rusia ya no es un socio estratégico, ahora es un adversario estratégico. Lo que está haciendo la Unión Europea en este contexto es intentar reducir ese poder energético ruso, diversificando, quitándole poder y limitando mucho su capacidad de actuación en los mercados europeos, y eso al mismo tiempo permitirá que Rusia exporte menos, a precios más bajos, y eso, como supone el 50% de su presupuesto, pues le permitirá destinar menos recursos a aventuras militaristas como la que estamos viendo últimamente. With gas we have so much connections to geopolitics, especially the conflict in Ukraine have highlighted the European dependence on Russian gas, and this is also certain politicians are proposing that we need to reduce this dependence on Russia by, for instance, developing shale gas in Europe. And we are seeing that Russia is getting closer to China and trying to find new markets for its natural gas because of the political tensions with Europe. So things are also happening with gas. And here we have a lot of geopolitics being introduced. La amenaza a la seguridad energética europea, evidenciada en los cortes de suministro a Europa durante la crisis de Ucrania, desembocó en un acuerdo para la construcción del gasoducto Nabucco. Rumanía, Hungría, Bulgaria y Turquía, países de tránsito del gas con el beneplácito de Estados Unidos, promovían un proyecto para garantizar el suministro a Europa con el gas de Azerbaiyán y Turkmenistán. Pero en el transcurso de las negociaciones, Turkmenistán se volvió hacia China y Azerbaiyán hacia el South Stream, un proyecto de gasoducto de la gigante rusa Gazprom. Para muchos expertos, el fracaso de Nabucco se debió a la naturaleza estrictamente geopolítica del proyecto, esto es, a su pretensión de arrancar de la influencia rusa el gigantesco grifo de Asia Central. Pero más allá de estos y otros conflictos geopolíticos de gran repercusión mediática, la Unión Europea sigue importando de Rusia cantidades de gas muy similares a las que importaba antes del conflicto ucraniano. I would say that Europe is not really very well prepared for this issue, and partly is that because certain political groups are denying this issue. They think that it might be a problem, but there is no need to worry about it because technology will solve it in the future, or the market will take care of this automatically. We don't know how, we don't know why, we just know that the market will solve everything. So typically many decision makers in Europe are relying on very simplistic and even oversimplified pictures of the situation, and they are not really seeing the situation in its entire complexity. And this is not really very helping for Europe. En Europa, principal importador mundial de gas, los proyectos de grandes gasoductos se activan o desactivan dependiendo del momento geopolítico. Actualmente, el proyecto estrella de la Unión Europea, tanto por sus dimensiones como por sus alarmantes pronósticos de impacto ambiental, es el Corredor Sur, una tubería de 3.500 kilómetros que proyecta alimentar a Europa entrando por Italia con el gas de Azerbaiyán, otro país con un suspenso flagrante en materia de derechos humanos.
Al mismo tiempo, y bajo el ambiguo paraguas de la diversificación energética, la Unión Europea está haciendo una apuesta decidida por el gas natural licuado, procedente de los pozos de fracking de Estados Unidos. Entonces, claro que nos encontramos en un sistema energético mundial en transición, no sabemos muy bien hacia qué, pero donde habrá una nueva, se barajarán de nuevo las cartas, se redistribuirán las influencias y el poder y llegaremos a una situación probablemente menos polarizada que en el pasado, donde lo que teníamos era la OPEC que controlaba la producción y los países de la OCDE que controlaban todo el consumo. Ahora tenemos una situación mucho más multipolar, donde tenemos China, tenemos India, tenemos otros productores no OPEP que están entrando con fuerza en el mercado y por tanto nos encontramos con una situación mucho más policéntrica, mucho más difícil de gestionar, pero al mismo tiempo más diversificada y en todo caso apasionante. Estados Unidos está jugando sus bazas, está aumentando su extracción a nivel nacional y el fracking es el mejor ejemplo, pero también, por ejemplo, el aumento de la extracción en lugares como Alaska, está jugando sus bazas a nivel internacional, pues intentando derrocar a gobiernos que le son incómodos, como el caso de Venezuela, o mantener alianzas fuertes, como es el caso de Arabia Saudí, con espacios determinantes, y lo mismo está haciendo China. China está jugando su baza a nivel interna apostando por el carbón y está jugando a nivel internacional pues también moviendo sus fichas. Por ejemplo, pues con el acuerdo que ha hecho con Rusia firmando la construcción de un gran ducto de gas y de petróleo que abastezca de manera estable a China con la extracción rusa, ¿no? De alguna manera los dos están moviendo las bazas que tienen al máximo para intentar proveerse de unos recursos que cada vez son más difíciles de extraer y cada vez van a ser más caros y por lo tanto cada vez van a ser más determinantes. El más reciente levantamiento de las sanciones internacionales a Irán por la reducción de su programa nuclear permitirá la reintegración económica de una potencia que había sido eliminada, no solo del tablero energético, sino del sistema financiero internacional. Un movimiento de gran envergadura geopolítica que puede cambiar sustancialmente el equilibrio de fuerzas de Oriente Medio y de los contendientes en lo que algunos expertos denominan ya como Nueva Guerra Fría.